Les habla Kirtop y estos son 100 descubrimientos arqueológicos alienígenas que tal vez no conocías. Este hallazgo cambió la historia. El disco celeste de Nebra, creado hace 3600 años, sigue siendo hasta hoy uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos. Incluido en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO en 2013, este artefacto impresiona por su diseño y la compleja tecnología de su creación. Investigaciones recientes realizadas en Alemania demostraron que el disco fue fabricado mediante forja en caliente en 10 etapas. Cada etapa incluía calentar el metal hasta 700 grados y un tratamiento para eliminar la tensión. Estos datos se obtuvieron utilizando métodos modernos como la espectroscopía de rayos X y el análisis microestructural. Los intentos de reproducir la tecnología demostraron que los métodos originales antiguos superaban a las técnicas modernas de procesamiento. El disco celeste de Nebra no solo es un artefacto único, sino también una prueba de los avanzados conocimientos de metalurgia de aquella época. El extraterrestre de 2 cabezas. En el Tíbet se descubrió una extraña momia con 2 cabezas, a la que de inmediato llamaron el extraterrestre de 2 cabezas. Este artefacto causó conmoción entre los científicos y los aficionados al misticismo. La momia parece tener un origen que va más allá de lo terrenal, lo que genera muchas teorías, desde mutaciones hasta civilizaciones extraterrestres. Algunos investigadores creen que podría ser un artefacto ritual o una imagen de culto creada por antiguos pueblos para adorar fuerzas desconocidas. Es interesante que la estructura de la momia parece inusual incluso para las mutaciones conocidas por la biología. Las proporciones de su cuerpo y la forma de las cabezas hacen pensar que podría ser la encarnación de algo mítico o de otro mundo. Las leyendas tibetanas antiguas a menudo mencionan seres celestiales que visitaron la Tierra. Es posible que este artefacto sea un intento de representar a aquellos que los antiguos consideraban dioses. Sin embargo, existe una versión más terrenal. La momia podría ser el resultado de la momificación artificial de 2 cuerpos diferentes, unidos con fines rituales. Archivos extraterrestres del Vaticano. El ufólogo Steve Bassett afirma que la Iglesia Católica oculta pruebas de la existencia de vida extraterrestre en sus archivos y pide al Papa que revele esta información. En su opinión, la Iglesia ya sabe desde hace mucho tiempo sobre los contactos con civilizaciones extraterrestres, pero lo oculta intencionalmente. Bassett presenta varias pruebas. En primer lugar, en pinturas medievales, él notó imágenes extrañas que, según su opinión, indican la influencia de los ovnis, conejos luchando contra caballeros o trompetistas usando sus cuerpos de manera inusual. En su opinión, insinúan una intervención extraterrestre. En segundo lugar, en 2011, el astrónomo del Vaticano, Guy Consolmagno, dijo en broma que la Iglesia está lista para bautizar a los extraterrestres si se encuentran algunos. Bassett lo interpretó como una insinuación de la existencia de un programa secreto del Vaticano para prepararse para el contacto con seres extraterrestres. La tercera prueba del ufólogo es la declaración del exoficial de inteligencia de Estados Unidos, David Garry, de que en 1933 Italia encontró un ovni y el Papa Pío XII lo entregó a Estados Unidos. Bassett hace un llamado al público para que exija al Vaticano mostrar estos archivos al mundo. La misteriosa máscara, un extraño artefacto de iridio encontrado en Florida, pone en duda la visión tradicional sobre las civilizaciones antiguas. Según los investigadores, este objeto tiene entre 10 y 12 mil años de antigüedad y está hecho de iridio, un metal que rara vez se encuentra en la Tierra y que con mayor frecuencia se halla en meteoritos. El artefacto impresiona por su delicadeza y su trabajo artesanal, lo que sugiere que los antiguos artesanos poseían tecnologías muy adelantadas para su época. En la superficie del objeto está grabada una imagen que recuerda a la deidad Viracocha, conocida en la cultura inca como el creador de todo lo existente. Según las leyendas, Viracocha vino del lago Titicaca y trajo luz y conocimiento. Esta imagen podría ser evidencia de una conexión entre los pueblos antiguos y una civilización extraterrestre, lo que explicaría el uso de un raro material meteorítico para crear este artefacto. Los historiadores creen que este objeto fue robado por los conquistadores españoles en 1715 y llevado en el barco La Concepción. El barco se hundió durante una tormenta y la mayor parte de la carga, incluidos otros artefactos, quedó en el fondo del océano. La máscara fue arrastrada a la orilla y, según los expertos, representa solo una pequeña parte de los tesoros perdidos, valorados en 5.000 millones. Los misterios del Códice Gigas. El Códice Gigas, conocido también como la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito que guarda muchos enigmas. Creado en el siglo XIII, impresiona por su tamaño y contenido. Dentro del libro se pueden encontrar no solo los textos del Antiguo y Nuevo Testamento,
sino también una imagen del propio diablo que ocupa toda una página. Sin embargo, lo más intrigante son los mapas astronómicos que parecen inusualmente detallados para su época. Esto ha dado lugar a muchas teorías sobre el posible origen extraterrestre de los conocimientos utilizados en la creación del códice. Algunos investigadores creen que el manuscrito podría contener mensajes cifrados o conocimientos transmitidos por civilizaciones extraterrestres. La leyenda dice que el Códice Gigas fue escrito por un monje en una sola noche con la ayuda del diablo. ¿Qué secretos esconde este misterioso manuscrito? ¿Y es posible que en sus páginas estén cifradas las claves de conocimientos antiguos provenientes del espacio? El Códice Gigas sigue siendo uno de los artefactos más misteriosos de la antigüedad que algún día sin duda estudiaremos. Ya tuvo lugar la primera batalla con extraterrestres. El 26 de agosto de 1946, una expedición científica estadounidense partió hacia el Polo Sur. La encabezó el oficial naval y explorador, el almirante Richard Byrd, quien participó en la Primera Guerra Mundial. Durante la expedición se utilizaron 13 barcos, 33 aviones y casi 5.000 efectivos de la Marina de los Estados Unidos. El grupo bajo el mando del almirante regresó solo después de 9 meses, informando que tuvieron que enfrentarse a los restos del Tercer Reich y posiblemente a extraterrestres. Objetos voladores atacaron a los participantes de la expedición y causaron daños significativos al grupo estadounidense. Byrd, en su informe, afirmó que vio un artefacto no identificado capaz de moverse a una velocidad increíble, cambiando de posición casi instantáneamente. En ese momento, las declaraciones del almirante, a pesar de su alto rango, parecían una invención. Sin embargo, en 2018, una imagen satelital permitió ver una estela de condensación dejada por algo que se movía a una velocidad increíble. La estela se extendía a través de toda la Tierra, conectando el Polo Sur y el Polo Norte, lo que son unos 20.000 kilómetros. El tiempo máximo durante el cual la estela mantiene su forma es de 30 minutos, aunque la mayor parte comienza a dispersarse después de solo 15 minutos. Según los datos obtenidos, se puede decir que el objeto que dejó la estela de condensación se movía a una velocidad de al menos 80.000 kilómetros por hora, lo cual es 10 veces más rápido que el avión más veloz que existía hasta ese momento. Un misterio místico en el jardín. Los arqueólogos descubrieron 123 cuerpos antiguos enterrados en un pozo vertical junto a la Catedral de Leicester. El hallazgo, que data del siglo XII, incluye restos de hombres, mujeres y niños, y plantea muchas preguntas. Ninguno de los esqueletos muestra signos de muerte violenta, lo que indica dos posibles causas de la tragedia: hambre o epidemia. Esta mina fue encontrada durante las excavaciones que comenzaron después del descubrimiento de los restos del rey Ricardo III en 2012. El nuevo descubrimiento arroja luz sobre las páginas oscuras de la historia de Leicester, donde anteriormente se habían encontrado más de 1.200 entierros que abarcan un periodo de más de 850 años. Según el arqueólogo Matthew Morris de la Universidad de Leicester, la datación por radiocarbono descarta la relación de los cuerpos encontrados con la peste del siglo XIV, conocida como la Muerte Negra. Los cuerpos datan del siglo XII. Esto obliga a los investigadores a reflexionar sobre la naturaleza de la catástrofe que devastó esta zona. Es interesante que todos los cuerpos estaban envueltos en sudarios, pero no tenían ropa ni adornos. Esto indica que los fallecidos no murieron repentinamente en las calles, sino que sus cuerpos probablemente fueron recogidos de manera organizada y llevados a la mina en carretas. Los arqueólogos suponen que los cuerpos encontrados representan alrededor del 5% de la población de esa época. Las fosas comunes de ese periodo en Inglaterra no son raras, pero esta mina resultó ser la más grande de la región. Hallazgos como estos ayudan a comprender mejor el impacto de las epidemias y el hambre, que pudieron haber destruido partes significativas de la población en poco tiempo. El impacto del asteroide y el contacto con los dioses. El asteroide, que se cree que acabó con los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años, dejó una huella significativa en la península de Yucatán. Este impacto creó el cráter de Chicxulub, que hasta hoy sigue siendo un importante sitio geológico. Aunque esta catástrofe ocurrió mucho antes de la aparición de la civilización, sus consecuencias geológicas y ecológicas a largo plazo pudieron influir en la formación de la región, donde más tarde se desarrolló la cultura maya. Los hallazgos arqueológicos, como ciudades y estructuras destruidas y sepultadas bajo capas de sedimentos, pueden confirmar indirectamente la teoría sobre los cataclismos que ocurrieron en Yucatán. Sin embargo, no hay pruebas directas de que los mayas supieran sobre el asteroide que destruyó a los dinosaurios o que tuvieran alguna información sobre ellos. La idea de que los mayas pudieron haber tenido contacto con los dinosaurios no tiene fundamento científico. Los dinosaurios se extinguieron mucho antes de la aparición de los primeros seres humanos
y mucho antes de las civilizaciones mayas. Sin embargo, en la mitología y el arte de los mayas se pueden encontrar representaciones de criaturas que pueden interpretarse como animales legendarios o míticos, pero esto no es prueba de que hayan tenido contacto real con dinosaurios. A veces, los investigadores encuentran fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero estos hallazgos pertenecen a épocas anteriores a la historia humana. Estos hallazgos pueden ser interesantes para geólogos o paleontólogos, pero no confirman la teoría sobre contactos entre los mayas y los dinosaurios. El conocimiento sobre antiguos cataclismos posiblemente se integró en su mitología y creencias relacionadas con fenómenos naturales y las acciones de los dioses. Los mayas creían en la ciclicidad del tiempo y en catástrofes recurrentes, lo que podría ser un reflejo de su comprensión del pasado y una previsión de eventos futuros. OVNI en la portada de un libro del siglo XVIII. El descubrimiento de una imagen de un ovni en la portada de un libro de Johann Funk, publicado en 1716, provocó debates masivos entre los ufólogos. Esta imagen, que representa un platillo volador clásico rodeado de relámpagos brillantes, es vista por muchos como una confirmación de que visitantes extraterrestres ya visitaban la Tierra hace 300 años, a pesar de las discrepancias sobre si realmente ocurrieron visitas de extraterrestres en el siglo XVIII. El hallazgo confirma que las personas de esa época también estaban interesadas en la idea de civilizaciones extraterrestres. Como siempre, las personas se dividen en dos tipos. Unos creen en los ovnis, otros son escépticos ante tales suposiciones. Los ufólogos se preguntan sobre el desarrollo tecnológico de los extraterrestres. Si suponemos que realmente visitaron la Tierra en el siglo XVIII, ¿cómo es posible que sus tecnologías hayan permanecido sin cambios durante 3 siglos? Se refiere a la forma de la nave extraterrestre. El diario de Merer. En 2013, los arqueólogos Pierre Tally y Gregory Maroir descubrieron en el sitio de una antigua bahía en la costa del Mar Rojo rollos de papiro que son los documentos más antiguos conocidos. Estos registros, fechados en el año 27 del reinado de Jufu, fueron creados por los trabajadores que participaron directamente en la construcción de la pirámide. Entre ellos hay libros de contabilidad que describen la distribución de recursos como pan, cerveza, grano y carne para alimentar a 20.000 trabajadores. Un hallazgo aún más único fue el diario del inspector Merera, quien dirigía un equipo de 200 personas. El diario describe en detalle el proceso de transporte de bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza. Estos bloques, que se usaban para revestir la pirámide, eran transportados por el Nilo en barcos de madera durante la inundación anual. Cada barco podía transportar entre 70 y 80 toneladas de piedra, y el equipo de Merer lograba hacer de 2 a 3 viajes en una semana de 10 días, transportando alrededor de 1.000 bloques por temporada. Es especialmente notable la mención del noble Anj Anjaf, medio hermano de Jufu, quien dirigió la construcción de la pirámide. En el diario también se registró por primera vez el nombre original de la pirámide Ayet Jufu, que se traduce como el horizonte de Jufu. Estos registros confirman la existencia de una infraestructura compleja que incluía canales, un puerto y almacenes. Los trabajadores no solo transportaban materiales, sino que también se encargaban de la construcción de puertos y la gestión de recursos. Es probable que los archivos hayan sido enterrados en Ada al-Yarf después de la muerte de Jufu, cuando las obras fueron suspendidas. Los egiptólogos consideran estos descubrimientos como la clave para entender cómo los antiguos egipcios lograron construir algunas de las estructuras más majestuosas de la historia de la humanidad. El disco de Sabu es uno de los artefactos más enigmáticos del antiguo Egipto, encontrado en la tumba de Sabu, descendiente del faraón Adjib. Tiene al menos 5.000 años, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. A primera vista es un disco de piedra con 3 pétalos curvados, pero los detalles hacen que uno se ponga a pensar. El grosor en algunos lugares alcanza apenas 1,5 milímetros, lo que demuestra una precisión increíble en su fabricación. Teniendo en cuenta el nivel de tecnología de esa época, muchos se preguntan cómo fue posible esto. Los científicos plantean hipótesis de que el disco pudo haber sido parte de un ritual o un elemento decorativo, pero también existen otras teorías que van más allá de lo habitual. Algunos investigadores creen que el disco de Sabu podría ser una copia de un dispositivo dejado por visitantes del cielo, una civilización altamente desarrollada que visitó la Tierra en tiempos inmemoriales. La estructura y la forma del artefacto recuerdan a dispositivos aerodinámicos modernos o incluso a elementos de metales complejos. Los egipcios pudieron haber considerado este objeto sagrado e intentaron reproducir algo que vieron, pero no comprendían. Algunos creen que el disco de Sabu es la clave para descifrar las interacciones de las civilizaciones antiguas con inteligencia extraterrestre. Por ahora, estos son solo conjeturas, pero el aura mística que rodea este artefacto sigue fascinando a las personas e invitándonos a sumergirnos en los misterios del pasado. Una llama gigante en el cielo del sur de Florida.
El 9 de febrero de 2021, un residente del sur de Florida regresaba a casa del trabajo cuando de repente notó un destello de luz que lo hizo detenerse. Al grabar lo que sucedía con su teléfono móvil, Stewart fue testigo de un fenómeno inusual. En cierto momento, una gran estela blanca comenzó a desplegarse por el cielo, haciéndose cada vez más grande. Esto no sorprendió al trabajador, sino que más bien lo asombró, ya que el fenómeno parecía una llama gigante cubriendo el cielo nocturno de Florida. Como se sabe, este estado es conocido por su popularidad entre los avistamientos de ovnis. Desde 1998, en el sur de Florida, se han registrado más de 7,000 avistamientos de extraterrestres, y algunos de ellos aún no tienen una explicación lógica. En cuanto a esta situación, el resplandor es muy similar a la estela que quedó después del lanzamiento de cohetes de Elon Musk en 2017. Después del inicio de la misión espacial, quedaban en el cielo rastros de condensación brillantes similares, lo que lleva a una conclusión obvia. A pesar de lo misterioso del dibujo en medio del cielo nocturno, probablemente no eran extraterrestres, sino pruebas de un misil hipersónico que dejó una estela extraña y asustó a los habitantes del sur de Florida. Cráneos alargados. El misterio de los cráneos alargados de Paracas sigue generando animadas discusiones entre científicos e investigadores. Estos cráneos alargados, encontrados por el arqueólogo Julio Tello en 1928 en la península de Paracas en Perú, datan de hace aproximadamente 3,000 años. Los cráneos se distinguen por su forma inusual, y aunque hallazgos similares se encuentran en todo el mundo, desde Roma hasta el Cáucaso, los cráneos de Paracas son especialmente sorprendentes. Se cree que la forma alargada del cráneo fue resultado de manipulaciones intencionales, como atar las cabezas de los bebés con cintas especiales o tablillas. Este proceso, conocido como deformación craneal, era común en muchas culturas antiguas. Incluso ahora se practica en algunas tribus africanas. Sin embargo, sigue siendo un misterio que motivaba exactamente a las personas a practicar esto en todas partes. Una de las hipótesis más populares es la suposición de que las personas intentaban imitar a los dioses o visitantes del cielo, quienes, según las leyendas, tenían cráneos alargados. Otra versión dice que esa forma de cráneo podía aumentar la percepción de la energía cósmica, lo que supuestamente contribuía al desarrollo espiritual o intelectual. La particularidad de los cráneos de Paracas no solo radica en su forma, sino también en su volumen y estructura. Las investigaciones muestran que el volumen del cráneo es mayor que el de las personas comunes y que la estructura de los huesos es diferente. Estas anomalías generan teorías sobre el origen extraterrestre de las personas que tenían estos cráneos. Los cráneos podrían pertenecer a representantes de otra raza o a seres híbridos sobre los cuales aún sabemos poco. Las casas de dragón y la montaña Oji. Las casas de dragón en la isla de Eubea, en Grecia, son enigmáticas estructuras megalíticas que impresionan por su tamaño masivo y precisión. Estas antiguas estructuras, construidas con enormes bloques de piedra sin el uso de mortero, datan aproximadamente del siglo VIII a.C. Las leyendas asocian las casas de dragón con los dioses, en particular con Zeus, y las describen como lugares de rituales sagrados y morada de antiguos dragones que protegían estos territorios. La montaña Oji, donde se encuentran algunas de las casas de dragón, es considerada un lugar de contacto con los dioses debido a su lejanía y su ubicación majestuosa. En la mitología griega antigua, las montañas a menudo se asociaban con la morada de los dioses y los lugares de sus manifestaciones. Esta montaña, que se eleva sobre los paisajes circundantes, podía percibirse como un lugar sagrado donde ocurrían encuentros divinos y rituales. Los arqueólogos se enfrentan a muchas dificultades al estudiar estas estructuras megalíticas. Uno de los principales enigmas es cómo los antiguos constructores lograron transportar y colocar bloques de piedra tan enormes en las cimas de las montañas. Los aspectos logísticos y técnicos de su construcción siguen siendo poco claros, especialmente considerando la ausencia de herramientas y tecnología modernas. Tampoco hay datos precisos sobre la época y los propósitos de la construcción de estas estructuras, lo que dificulta su estudio e interpretación. Según las leyendas, Zeus utilizaba estos lugares para sus encuentros con personas y otros dioses. Los dragones mencionados en las leyendas podrían haber sido símbolos de su poder y de la protección de los lugares sagrados. Existe una teoría de que las casas de dragón podrían haber sido lugares de contacto con extraterrestres. Los partidarios de esta hipótesis afirman que la arquitectura inusual y la geometría precisa de estas construcciones son evidencia de una posible influencia de civilizaciones extraterrestres. Ellos creen que los antiguos griegos pudieron haber interpretado los encuentros con extraterrestres como contactos con dioses, lo cual se reflejó en sus mitos y leyendas. Video secreto de un ovni ocultado por el gobierno de Estados Unidos el 23 de noviembre de 2019
cerca de la frontera sur entre Arizona y México. Agentes del Departamento de Seguridad Nacional volaban en un avión para localizar y arrestar a contrabandistas que transportaban sustancias prohibidas hacia Estados Unidos. En algún momento, su cámara infrarroja captó algo con una forma bastante extraña. El misterioso objeto, que visualmente recordaba a un patito de hule para baño, sorprendió a los observadores y luego al gobierno de Estados Unidos. En septiembre de 2021, la grabación secreta fue entregada a expertos que estudian a los extraterrestres. Al recibir el video del Departamento de Seguridad Nacional, Andy Marshall quedó impactado al ver un objeto que parecía un patito de hule. Cuando apareció por primera vez en internet, el video sorprendió a los espectadores porque el objeto desconocido mide alrededor de 2 metros de largo y se mueve sin tener alas ni dejar rastro de gases de escape. El objeto, que parecía un pato, voló en una dirección específica durante aproximadamente 1 hora, y el video de una agencia federal oficial no deja lugar a pensar que se trate de un montaje. La comunidad de ufólogos toma el video muy en serio, considerando que demuestra la existencia de ovnis. Los expertos que analizaron la grabación también tienen opiniones divididas. Se sabe que los objetos voladores no identificados tienen características de comportamiento comunes, entre las que se encuentran la velocidad, el camuflaje y la altitud a la que se desplazan. En cuanto al llamado pato de hule, se mueve demasiado lento, recorriendo solo 15 kilómetros en media hora. Una velocidad de viento así es normal en esta zona, por lo que no se descarta que el video secreto del ovni sea simplemente un objeto que fue arrastrado por las corrientes de aire. Mucho antes de Malevich, Alphonse Allais, escritor, periodista y maestro del humor negro francés, fue uno de los primeros artistas en utilizar la pintura monocromática para transmitir ideas con un trasfondo irónico y conceptual. Su lienzo, La batalla de un negro en una cueva oscura en plena noche, creado en 1893, es un rectángulo completamente negro. Aunque fue creado como una broma, el lienzo se convirtió en un precursor intencionado de las obras de los conceptualistas del siglo XX, incluyendo el famoso cuadrado negro de Kazimir Malevich. La ironía del título de la pintura transmite completamente el estado de ánimo de Allais, quien probablemente quería demostrar no solo su ingenio, sino también lo absurdo de algunos aspectos del arte de su época. Este enfoque también se puede ver en otras de sus obras. Por ejemplo, un lienzo blanco titulado Primera comunión de chicas anémicas en época de nieve, o el gris Ronda de borrachos en la niebla. Cada una de estas obras no es solo una provocación, sino un intento de provocar reflexión y una sonrisa en el espectador. El monolito en Phobos. Phobos, una de las 2 lunas de Marte, esconde un sorprendente secreto: un gigantesco monolito. Este monolito, de aproximadamente 85 metros de altura, fue descubierto por primera vez en imágenes tomadas por sondas espaciales. Sus dimensiones y su forma regular generan muchas preguntas entre los científicos. Algunos investigadores sugieren que el monolito podría ser una estructura artificial, dejada por una antigua civilización extraterrestre. Esta hipótesis se basa en su geometría inusual y en su aislamiento de otras formaciones geológicas en la superficie de Phobos. El monolito parece como si hubiera sido colocado intencionalmente en ese lugar. Este hallazgo provocó intensos debates en la comunidad científica y generó muchas teorías. Algunos creen que el monolito podría ser un antiguo faro o marcador dejado para futuros exploradores espaciales. Otros lo ven como una posible evidencia de actividad extraterrestre en nuestro sistema solar. El astronauta de Gobi. En 1834, en el desierto de Gobi en Mongolia, el famoso explorador y cartógrafo inglés Charles Edwin descubrió una misteriosa cueva en una roca. Dentro de la cueva había un esqueleto de tamaño inusualmente grande, de casi 5 metros de largo, con un cráneo proporcionalmente grande y costillas curvadas. Junto al esqueleto había objetos metálicos muy corroídos, pero un objeto llamó la atención de los científicos: una losa de piedra con un mapa del cielo estrellado y unas indicaciones que no correspondían a los sistemas estelares conocidos. Según Edwin, la losa no es solo un artefacto, sino una herramienta de navegación o parte de un antiguo dispositivo astronómico. Es interesante que las investigaciones demostraron que el material de la losa contiene elementos terrestres raros que no son característicos de la región donde se encontró la cueva. Esto dio lugar a especulaciones sobre el posible origen extraterrestre, tanto de la losa como del ser cuyos restos yacían al lado. El estudio adicional de la losa de piedra reveló que las marcas cartográficas en ella podrían haberse utilizado para la navegación en el espacio, lo que sugiere que el ser podría haber sido un piloto o explorador de un sistema estelar lejano. Los científicos sugirieron que la muerte del ser pudo haber ocurrido como resultado del accidente de su nave, cuyos restos podrían estar esparcidos por el desierto
y enterrados bajo capas de arena durante siglos. Este descubrimiento se volvió poco conocido debido a disputas políticas y científicas sobre el origen y el significado de los artefactos que nunca fueron encontrados. Sin embargo, sigue generando controversia entre científicos y aventureros que buscan revelar los misterios de las civilizaciones antiguas. El misterio en la selva amazónica. Padre Carlos Crespi Crossi, un misionero italiano que dedicó la mayor parte de su vida al servicio en Ecuador, se convirtió en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX gracias a su inusual colección de artefactos. Trabajando con las tribus Shuar en la selva de Ecuador, él adquirió numerosos objetos antiguos que, según algunos investigadores, podrían ser pruebas de la existencia de una civilización antigua y altamente desarrollada, e incluso de posibles contactos con inteligencia extraterrestre. La colección de Crespi incluía extrañas placas metálicas con símbolos grabados que recordaban escrituras antiguas, figuras que representaban seres con rasgos inusuales y objetos que muchos describían como tecnológicamente avanzados. Una intriga especial causaban los relieves metálicos en los que se representaban seres con cráneos alargados, estrellas y escenas que recordaban viajes espaciales. Es interesante que en esta región no existían civilizaciones conocidas que pudieran haber producido artículos tan complejos. Los rumores sobre la colección se difundieron después de que algunos visitantes, incluidos investigadores, afirmaron haber visto en ella pruebas de influencia extraterrestre. Algunos de los artefactos, según los testigos, estaban hechos de metales que no se podían identificar. Sin embargo, Crespi no buscaba la fama. Él afirmaba que recibía estos objetos de las tribus locales a cambio de ayuda y alimentos. La conexión de la colección con civilizaciones extraterrestres se vuelve aún más interesante si consideramos el misterio de los túneles bajo Ecuador, sobre los cuales existen muchas leyendas. Los túneles, conocidos como el sistema Tayos, supuestamente contienen una biblioteca de libros metálicos. Algunos teóricos sugieren que estos túneles fueron una base para una raza antigua, posiblemente de origen extraterrestre. La colección de Crespi podría haber sido parte de estos tesoros. Desafortunadamente, después de la muerte del padre Crespi en 1982, la colección fue destruida por un incendio y su destino sigue siendo incierto. ¿Y usted qué piensa? ¿Podría un misionero haber sido el guardián de rastros de una antigua civilización cósmica ocultos en la selva amazónica? El artefacto de Wolfsek. En 1885, un trabajador llamado Rail Beck descubrió un misterioso artefacto de aproximadamente 60 millones de años de antigüedad, conocido como el hierro de Wolfsek. Lo encontró en un bloque de lignito en una fundición en Austria. Este objeto metálico, incrustado en el carbón, causó gran asombro en el trabajador y sus colegas. Ellos entregaron el hallazgo al museo local. En 1886, el profesor de geología Adolf Gurt sugirió que el artefacto provenía del espacio. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el artefacto no contiene níquel, cromo ni cobalto, lo que descarta un origen meteorítico. En 1973, un análisis realizado por el Dr. Hubert Matlianer mostró que el artefacto fue fabricado mediante el método de fundición a la cera perdida, lo que sugiere que fue creado artificialmente. El artefacto tiene una forma casi cúbica de 67 por 47 milímetros y un peso de 785 gramos, fabricado con acero duro. Sus bordes eran afilados y rectos, lo que indica su origen mecanizado. Algunos expertos creen que era un fragmento de una herramienta mucho más grande. Este hallazgo dio origen a la teoría de la existencia de una civilización avanzada en la Tierra hace millones de años, y aunque muchos pensaban que había desaparecido, el artefacto todavía se conserva en el Museo Heimathaus en Boklabruck, pero ya no se exhibe al público. Fragmentos de tecnologías extraterrestres. El profesor de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, supone que encontró partículas de tecnología extraterrestre en un meteorito que cayó en 2014 frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. Estos fragmentos fueron llevados a Harvard para su investigación y el mando de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos confirmó con un 99.999% de probabilidad que el material provino de otro sistema solar. Loeb y su equipo se dirigieron al lugar donde cayó el meteorito a bordo del barco Estrella de Plata. Ellos encontraron 10 esferas de bolitas metálicas pintadas de color dorado, azul y marrón, algunas de las cuales parecían una tierra en miniatura. El análisis mostró que las esferas contenían 84% de hierro, 8% de azúcar, 4% de magnesio y 2% de titanio. Loeb destacó que estos materiales son más resistentes que las rocas espaciales jamás registradas por la NASA y se movían a una velocidad de 60 km por segundo, lo cual es más rápido que el 95% de todas las estrellas cercanas al Sol. Estos resultados sugieren la posible naturaleza artificial de las esferas.
lo que podría brindar una perspectiva única sobre los materiales más allá de nuestro sistema solar. El investigador sugiere que las esférulas podrían ser parte de un hallazgo más grande, el cual planean investigar en futuras expediciones. Pinturas antiguas que muestran ovnis. Últimamente los científicos se encuentran a menudo con imágenes de círculos y triángulos en las paredes de templos y cuevas antiguas. Esto puede parecer algo común, pero la presencia de objetos voladores en pinturas religiosas medievales causa asombro. Les voy a mostrar 9 pinturas en las que, según los ufólogos, están representados objetos extraterrestres. La Anunciación con San Emidio, año 1486, pintura de Carlo Crivelli. El rayo de luz del cielo en la pintura tradicionalmente se interpreta como una transmisión divina. Sin embargo, algunos ufólogos ven en esta imagen un ovni. La Crucifixión de Cristo, año 1350, pintura del monasterio serbio de Visoki Dečani. En la pintura se pueden ver 2 objetos en el aire que parecen aparatos voladores. La versión oficial dice que son la luna y el sol, aunque en la tradición campesina no son deidades. La Ascensión de Cristo, año 1710, obra de Arend de Gelder, que se encuentra en Cambridge. En ella se muestra un objeto en forma de disco iluminando a Juan el Bautista y a Jesucristo. Algunos creen que el artista pudo haber transmitido un conocimiento oculto sobre los ovnis. La Madonna con San Giovannino, siglo XV, autor Domenico Ghirlandaio. En la pintura se puede notar un objeto volador sobre el hombro de la Madonna, al que señala una persona con un perro. Tapiz, El Triunfo del Verano, año 1538. Creado en Brujas, se encuentra en el Museo de Baviera en Alemania. En el tapiz aparecen 3 objetos con forma de disco que los ufólogos interpretan como ovnis. El Milagro de la Nieve, años 1428-1432, obra de Masolino de Panicale. En la pintura se representa un acontecimiento de la Roma del siglo IV, donde se pueden ver objetos con forma de disco en el aire. Israel confía en el Señor, siglo XVII, pintura del monasterio dominico en Sighisoara, Transilvania. En ella hay un objeto gigante con forma de disco sobre una iglesia en llamas. La glorificación del sacramento de la Eucaristía, año 1600, autor Bonaventura Salimbeni. La pintura muestra a Jesucristo y a Dios Padre con un globo terráqueo, que algunos investigadores interpretan como un control remoto del tiempo. La Crucifixión de Cristo, siglo XVII, se encuentra en la iglesia de Svetitz Jobli en Midzjeta, Georgia. A los lados de la cruz se pueden ver objetos con rostros humanos, que los ufólogos consideran una prueba del origen extraterrestre de Jesucristo. Como pueden notar, todas estas pinturas fueron hechas en diferentes partes del planeta, pero los objetos son en cierto grado similares entre sí. Base subterránea secreta. Mientras estudiaban las capas de hielo en Groenlandia, los científicos de la NASA hicieron un descubrimiento inesperado. Descubrieron los restos de una base militar abandonada de la época de la Guerra Fría llamada Camp Century. Esta ciudad bajo el hielo formaba parte de un proyecto secreto estadounidense llamado Gusano de Hielo. La base fue concebida como una red de túneles que podrían servir como lugar para desplegar misiles nucleares intercontinentales dirigidos a la Unión Soviética. Utilizando un avión de investigación Gulfstream III equipado con radar, los científicos de la NASA estudiaron la profundidad de la capa de hielo y la estructura de las rocas madre. En las imágenes vieron los restos de túneles y estructuras que se conservaron en el espesor del hielo. Camp Century fue construida en 1959 e incluía una red de 21 túneles con una longitud total de aproximadamente 3 kilómetros. Sin embargo, el proyecto fue abandonado en 1967 debido a los altos costos y la inestabilidad de la capa de hielo. Inicialmente, los militares estadounidenses planeaban crear una red de túneles de más de 4.000 kilómetros para alojar misiles Minuteman IRBM, pero la capa de hielo resultó ser demasiado complicada para llevar a cabo planes de tal magnitud. Hoy en día, el derretimiento de los glaciares en Groenlandia está dejando al descubierto poco a poco los restos de la base, incluyendo el entierro de combustible y sustancias contaminantes. Esta ciudad bajo el hielo es otra prueba de cómo las ambiciones militares se entrelazan con la investigación científica y los desafíos ecológicos de nuestro tiempo. Un ovni cúbico asustó al piloto de un avión. En febrero de 2020, un avión que realizaba un vuelo regular en Colombia se encontró con un objeto aéreo inusual. Estando a más de 9 kilómetros de altura, el capitán tomó su teléfono móvil para grabar con la cámara un objeto metálico que se movía en línea recta, algo parecido a un cubo y que no tiene nada que ver con un globo aerostático ni con otros objetos capaces de estar a esa altura. La distancia entre el avión y el objeto no se ha determinado, por lo que su diámetro aproximado es de 3 a 5 metros. Los científicos suponen que las civilizaciones extraterrestres temen un enfrentamiento directo con la humanidad,
y no están listas para un contacto directo. El objeto captado por la cámara podría ser un análogo de un explorador que llegó a la Tierra para observarnos desde lejos. Es posible que los extraterrestres nos estén estudiando y se estén preparando lentamente para visitar nuestro planeta. ¿Es así? El tiempo lo dirá. Sin embargo, los expertos que evaluaron el video no llegaron a una conclusión unánime. El objeto no tiene alas y no deja rastro tras de sí. Eso significa que no es un artefacto creado por el hombre. Los escépticos suponen que el cubo metálico es solo un globo que se infló a una altitud de más de 9 kilómetros, pero los físicos están convencidos de que la baja temperatura no le habría permitido elevarse y avanzar de esa manera. Un artefacto que debe regresar a casa. El busto de Nefertiti, creado alrededor del año 1345 a.C., sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más famosos y objeto de interminables disputas. Descubierto el 6 de diciembre de 1912 por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt en el taller del escultor Thutmosis, el busto es una figura de 47 centímetros hecha de piedra caliza y yeso, pintada en colores vivos. Borchardt describió el hallazgo como absolutamente excepcional, pero su historia pronto se vio envuelta en disputas sobre el derecho de propiedad y la ética de sacarlo del país. Las excavaciones se llevaban a cabo en la antigua ciudad de Ajetatón, la actual Tel el Amarna, capital del faraón Ejnatón, quien introdujo la primera religión monoteísta del mundo, la adoración al dios Atón. Las excavaciones fueron financiadas por el acaudalado coleccionista James Simon. Cuando se encontró el busto, de inmediato atrajo la atención. Sin embargo, Borchardt, temiendo que las autoridades egipcias pudieran quedarse con el hallazgo, supuestamente les proporcionó fotografías poco llamativas del artefacto y lo mantuvo en penumbra para restar importancia al descubrimiento. Después de la repartición de los hallazgos, el busto fue llevado a Alemania, como era habitual según las reglas de esa época. Terminó en Berlín y en 1920 fue donado al Museo Estatal. Desde entonces, el busto casi no ha salido de Alemania, salvo por un traslado temporal a las minas de sal de Turingia para su resguardo durante la Segunda Guerra Mundial. Egipto ha declarado en varias ocasiones que el busto fue sacado ilegalmente. En 1929 se discutió un posible regreso, pero Adolf Hitler, fascinado por el artefacto, prohibió su devolución. Las autoridades egipcias actuales, incluido el famoso arqueólogo Zahi Hawass, siguen exigiendo la repatriación del busto, afirmando que la transacción se realizó de manera deshonesta. Datos satelitales. Imágenes satelitales modernas disponibles a través de varias plataformas en línea como Google Earth muestran posibles entradas a bases subterráneas en la Antártida. Uno de esos ejemplos son imágenes en las que se puede ver un extraño agujero en la capa de hielo que recuerda a construcciones artificiales. En la isla Georgia del Sur también se han encontrado imágenes satelitales que, según algunos investigadores, indican un posible accidente de un ovni. Una de esas imágenes fue encontrada en Google Earth y muestra un objeto que recuerda a una nave espacial estrellada. La imagen despertó el interés entre ufólogos e investigadores de Internet, quienes sugirieron que podría tratarse de restos de origen extraterrestre. Algunos de estos objetos tienen formas y tamaños inusuales que son difíciles de explicar mediante procesos naturales. El supuesto ovni en la isla Georgia del Sur a menudo se compara con el objeto interestelar Oumuamua, que atrajo la atención de los científicos en 2017. Oumuamua, descubierto como el primer objeto interestelar conocido que pasa por el sistema solar, tiene una forma y una trayectoria inusuales que no corresponden a las características de los asteroides o cometas comunes. Esto llevó a hipótesis de que podría ser una sonda extraterrestre o una nave espacial. Shivalingam, en la ciudad de Sirsi, en la India, se encuentra un lugar de peregrinación único llamado Sahasralinga. Aquí, entre la belleza natural, se encuentran imágenes de piedra de Shivalingam, que son admiradas por su apariencia, especialmente durante el festival de Maha Shivaratri. En este momento, el nivel del agua en el río baja, haciendo que las esculturas sean visibles y atrayendo a miles de peregrinos y turistas que desean ver y rendir homenaje a los sagrados lingams. El Shiva Lingam es un símbolo de Shiva, una de las principales deidades del hinduismo, que representa la fuente de la creación y la destrucción. Es interesante que alrededor del Shiva Lingam existan no solo debates religiosos, sino también científicos. Algunos partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman que el Shiva Lingam podría ser un poderoso dispositivo tecnológico, cuyas funciones serían similares a las de un reactor nuclear moderno. Basándose en la forma y las propiedades del lingam, ellos suponen que los antiguos pudieron haber utilizado tecnologías avanzadas. Por otro lado, los científicos modernos pueden interpretar el Shiva Lingam como un símbolo de la energía atómica, la cual también tiene el potencial tanto para un gran beneficio como para la destrucción. Esta analogía resalta la naturaleza dual de Shiva,
quien en la tradición hindú es tanto creador como destructor al mismo tiempo. Abejas y miel. Las abejas minoicas son un colgante de oro que fue encontrado en 1917 durante las excavaciones del antiguo palacio minoico en la ciudad de Malía, en la isla de Creta. Este artefacto único data aproximadamente del año 1700 a.C., sin embargo, algunos investigadores sugieren que su antigüedad podría ser mucho mayor. El colgante representa a dos abejas unidas por la base, que sostienen una gota de miel, símbolo de fertilidad y fuerza vital. Rodeado de finas cadenas y adornos, el artefacto demuestra un nivel de maestría increíblemente alto. Los detalles, como la textura de las alas, la simetría de las formas y la precisión de las uniones, impresionan incluso a los joyeros modernos. La técnica de fabricación del colgante, que implica el uso de métodos complejos de soldadura y filigrana, plantea a los historiadores la pregunta: ¿podían los artesanos de la Edad de Bronce poseer tecnologías tan avanzadas? Las abejas en la cultura minoica se asociaban con la inmortalidad, el alma y el renacimiento. Es posible que las abejas minoicas sirvieran como un amuleto que protegía al dueño, o fueran un objeto ritual relacionado con la adoración de las diosas de la fertilidad. Algunos investigadores incluso plantean hipótesis sobre la existencia de conocimientos en las civilizaciones antiguas que pudieron haberse perdido o, de manera más audaz, que fueron tomados de contactos específicos con ciertas culturas más avanzadas. La ruta estelar Indonesia. En 1992, el geólogo Castillo hizo un hallazgo que hasta hoy sigue causando asombro. En la provincia de Kapanga, Indonesia, él investigaba la Cueva del Diablo en las montañas y descubrió una piedra inusual. En su superficie estaban grabados unos símbolos enigmáticos que parecían un mapa de una ruta estelar. Los signos en la piedra son sorprendentemente parecidos a las imágenes de las placas enviadas por la NASA al espacio con las sondas pioneras, Pioneer 10 y Pioneer 11 en los años 70. En la piedra están representados un hombre y una mujer tomados de la mano, así como el sol, estrellas y líneas que parecen rutas. Los geólogos afirman que la antigüedad del trabajo en la piedra es de cientos de miles de años. Esto pone en duda su origen terrestre, ya que se supone que en aquellos tiempos las personas no podían poseer tales conocimientos. Los conspirólogos suponen que los extraterrestres recibieron el mensaje de la sonda Pioneer, pero se equivocaron en los cálculos y llegaron a la Tierra cientos de miles de años atrás. Es posible que se hayan quedado atrapados aquí y hayan dejado su huella en forma de esta piedra. Otra versión dice que la piedra pudo haber sido creada por una civilización altamente desarrollada que existió en Indonesia mucho antes de nuestra era. En el mapa se muestra un sistema estelar con una estrella y 7 planetas, una reproducción casi exacta del sistema solar. Los científicos modernos reconocen 8 planetas, pero hasta hace poco Neptuno era considerado un asteroide. Quienesquiera que hayan sido los autores de la misteriosa piedra, sus conocimientos sobre las estrellas siguen siendo un misterio, asombrando a la ciencia moderna. Cambios en el ADN humano. Algunos científicos discuten la posibilidad de que microbios extraterrestres puedan influir en el ADN humano, provocando cambios significativos en nuestro código genético. Esta hipótesis sugiere que tales microorganismos no solo pueden existir, sino también influir en la evolución humana, haciéndonos más parecidos a ellos. En apoyo a esta idea, los investigadores señalan una serie de cambios observados en la población humana, como la disminución de los niveles de testosterona y la reducción en la cantidad de espermatozoides en los hombres. Estas tendencias pueden interpretarse como signos de cambios evolutivos, posiblemente causados por influencias externas, incluyendo factores ecológicos o incluso la influencia de agentes extraterrestres. La disminución de los niveles de testosterona y la cantidad de espermatozoides pueden tener consecuencias graves para la salud reproductiva y la estructura demográfica de la población, lo que hace que este tema sea importante tanto desde el punto de vista científico como social. Estatuillas místicas. Estas inusuales estatuillas de la antigua ciudad mexicana de Teotihuacán representan raros ejemplos del arte y la cosmovisión de la cultura azteca. Descubiertas en 1933 en la zona de Metepe-Metepeca por un antropólogo estadounidense, las figurillas representan a hombres y mujeres con torsos huecos y aberturas en la parte inferior. Dentro de ellas hay estatuillas u objetos más pequeños, lo que genera muchas discusiones sobre su significado y propósito. A menudo, estas estatuillas se llaman los anfitriones debido a su contenido peculiar. La cavidad en la zona del pecho se cierra simbólicamente con una puertecita, lo que sugiere el ocultamiento de conocimientos, un significado secreto o el concepto del yo interior. Es posible que estas figurillas encarnen el concepto filosófico del nahual, el espíritu interior o compañero que acompañaba a la persona en su búsqueda espiritual y en la vida en el camino. Otras interpretaciones sugieren una conexión de las estatuillas con símbolos de fertilidad, crianza o crecimiento espiritual. Es posible que personificaran el socialismo, roles sociales o religiosos,
guerrero, gobernante, comerciante o mujer de las capas elitistas de la sociedad de Teotihuacán. El fino trabajo en los detalles, así como la posibilidad de abrir y cerrar la estatuilla, habla del alto nivel de habilidad de sus creadores. Este diseño único, posiblemente, simbolizaba la interacción entre el mundo interior y exterior, así como el deseo de revelar verdades ocultas sobre la naturaleza humana y el mundo. Somos mascotas en una granja enorme. La humanidad puede que no sea la única especie inteligente en el universo, pero hasta ahora no hay pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Uno de los argumentos a favor de su posible existencia es la ecuación de Drake, que sugiere que debería haber muchas civilizaciones extraterrestres. Recientemente, un grupo de científicos modificó esta ecuación, incluyendo la cantidad de exoplanetas encontrados y reduciendo el número de variables a 2, la cantidad de planetas habitables y la probabilidad de que surja vida inteligente. Los resultados mostraron que podría haber miles de millones de mundos desarrollados, pero no se tomaron en cuenta los marcos temporales de su existencia. Astrónomos de las universidades de Columbia y Sydney perfeccionaron la ecuación, llegando a la conclusión de que o el universo debe estar lleno de vida, o esta es extremadamente rara. La paradoja de Fermi resalta este misterio. Según los datos científicos, la vida inteligente debería existir, pero no vemos señales de ella. Una de las hipótesis que explica esta paradoja es la hipótesis del zoológico propuesta por el radioastrónomo John Ball. Él sugirió que las civilizaciones extraterrestres existen, pero evitan intencionalmente el contacto con la humanidad. Nos observan como si fuéramos exhibiciones en un zoológico. Tal vez quieren que los terrícolas se desarrollen por sí mismos, sin intervención externa. Este enfoque recuerda la situación de los sentineleses, un pueblo en una isla del Océano Índico que rechazó el contacto con el mundo exterior, y quienes los rodean respetan su decisión. Al igual que con los sentineleses, las civilizaciones extraterrestres podrían evitar intencionalmente intervenir en nuestro progreso, observando nuestro desarrollo desde lejos. Sin embargo, la teoría del zoológico recibe críticas. Algunos científicos creen que mantener una cuarentena así durante millones de años es extremadamente difícil. Cualquier civilización que actúe por su cuenta podría romper esas reglas y establecer contacto. Otros afirman que los principios morales de los extraterrestres pueden no coincidir con los humanos, lo que hace dudosa la idea de que se preocupen por nuestro desarrollo. Relatos sobre la gente de las estrellas entre los indígenas. En la cultura de muchos pueblos originarios de América, existen leyendas sobre la gente de las estrellas, quienes, según estos relatos, llegaron a la Tierra desde el espacio. Estos relatos mitológicos representan antiguos encuentros de los pueblos originarios del continente con seres de estrellas lejanas. Estas historias están especialmente presentes en la cultura de las tribus de las tierras altas de América del Norte. Según sus creencias, los seres estelares no solo visitaron la Tierra, sino que también transmitieron conocimientos a los indígenas, ayudándolos a adaptarse a la vida, enseñándoles agricultura, curación e incluso prácticas espirituales. Una de las leyendas cuenta cómo los seres estelares descendieron a la Tierra en discos plateados brillantes, llamando la atención de los indígenas con su luz y sonido. Estos visitantes eran amistosos y transmitieron sabiduría y conocimientos a la tribu. También hay leyendas que cuentan que algunos de los indígenas se iban al cielo con los seres estelares y regresaban enriquecidos con nuevos conocimientos y experiencias. Es interesante que estos relatos tienen características en común con los mitos de otras culturas en todo el mundo. Sin embargo, mientras que para la mayoría de los investigadores estas historias son solo mitos nacidos de la imaginación humana y la necesidad de comprender el universo, otros afirman que pueden servir como evidencia de encuentros antiguos con vida extraterrestre. La reina Cleopatra Sesepio. Los arqueólogos descubrieron en Egipto una estatua de mármol blanco de una mujer con corona real que posiblemente representa a la famosa reina Cleopatra Céspice. El hallazgo se realizó bajo los muros del antiguo templo de Taposiris Magna en la parte occidental de Alejandría. Además, las excavaciones revelaron artefactos funerarios y meteorológicos, así como restos del templo y túneles que conducen desde el lago Mariot hasta el mar Mediterráneo. La estatua fue encontrada junto con un busto de piedra caliza del rey, adornado con un nemes, el tocado a rayas tradicional de los faraones. También los arqueólogos encontraron alrededor de 350 monedas con la imagen de Cleopatra Septio, una estatuilla de bronce, un conjunto de cerámica, lámparas, vasijas para almacenar comida y cosméticos, un amuleto con la inscripción «La justicia de Ra ha prevalecido», y un anillo de bronce dedicado a la diosa Hathor. Los artefactos permitieron fechar el templo a finales del período helenístico y sus muros al primer siglo antes de nuestra era. Los investigadores suponen que la estatua de la mujer podrían haber pertenecido a Cleopatra Septio, conocida por sus relaciones con Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta versión. El exministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass,
declaró que el estilo de la escultura indica un origen romano y no egipcio, como era común durante la vida de Cleopatra. Algunos expertos creen que el busto probablemente representa a una princesa de una época posterior. Aviones de los indígenas. En el territorio de México y Sudamérica se han encontrado artefactos sorprendentes, conocidos como aviones de los indígenas. Estas miniaturas de oro, que datan de cientos o incluso miles de años, sorprenden por su nivel de detalle. A primera vista parecen juguetes, sin embargo su forma se parece demasiado a las aeronaves modernas, como los transbordadores espaciales o los aviones. Especialmente llamaron la atención de los científicos los timones de cola, las hendiduras simétricas en las alas y otros elementos que no tendrían ningún sentido práctico en un juguete. Surge la pregunta, ¿qué sirvió de base para crear estas figuritas? La única explicación plausible es que los artesanos copiaron lo que veían. Es posible que estos artefactos sean un reflejo de eventos reales, cuando los habitantes de la antigua América observaban los vuelos de aparatos misteriosos. Algunos investigadores relacionan estos hallazgos con teorías sobre antiguos astronautas, afirmando que extraterrestres, Anunnaki o representantes de otra civilización visitaron la Tierra y dejaron sus huellas. El misterio de estos avioncitos se intensifica aún más por otro hecho. Ingenieros modernos lograron crear modelos basados en estos artefactos, que al agregarles un motor realmente pueden volar. ¿Qué es esto? ¿Coincidencia, mito antiguo o evidencia de tecnologías que vinieron de otros planetas? El misterio de las piedras voladoras. La India siempre está envuelta en misterios y enigmas. En cualquier rincón de la India puedes encontrarte con algo sorprendente e increíble. Muchos vienen aquí en busca de nuevas experiencias, para descubrir en sí mismos posibilidades espirituales desconocidas. Una vez que visitas este país asombroso, es imposible olvidarlo. Uno de los misterios de la India son las piedras levitantes en el pequeño pueblo de Shivapur, que se encuentra a 200 kilómetros de Bombay. Cerca del templo local hay varias rocas que pesan más de 50 kilogramos. Según los habitantes del lugar, estas piedras pueden elevarse en el aire. Para levantar la primera piedra, que es la más pesada, se necesitan 11 hombres. Ellos deben pararse alrededor de ella y pronunciar ciertas palabras. Después de esto, la piedra comienza a levitar y se puede ver sostenida con un solo dedo. La roca más pequeña requiere la participación de 9 hombres para levantarla. También hay una tercera piedra que pesa más de 60 kilogramos, la cual solo pueden levantar los monjes del templo. El origen de estas piedras es misterioso. Algunos creen que fueron enviadas por los dioses. Otros piensan que se desprendieron de una roca cercana. Un habitante local que cuida el templo afirma que las piedras se parten de vez en cuando, y él las reemplaza por nuevas, desprendiéndolas de la roca. Pero incluso las piedras nuevas conservan sus propiedades de levitación. Algunos científicos sugieren que los antiguos sabían mover objetos con la fuerza de la mente, como por ejemplo en la construcción de las pirámides de Egipto. Es posible que el conocimiento sobre la levitación se haya perdido, pero a veces reaparece en lugares como Shivapur. Es interesante que en el siglo pasado, Edward Litzkalnin, un inmigrante de Letonia, usó métodos similares para construir su castillo de coral en Florida, lo que solo confirma la existencia de tales conocimientos. Estos fenómenos inexplicables respaldan la hipótesis de una influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, sugiriendo que algunas tecnologías o métodos pudieron haber sido transmitidos a la humanidad por representantes de otros mundos. Los gigantes de piedra en Kazajistán. El Valle de las Esferas en la península de Mangistau en Kazajistán es un lugar misterioso que asombra a turistas y científicos con su paisaje inusual. Aquí se encuentran enormes esferas de piedra esparcidas por las estepas y laderas. El tamaño de algunas de ellas alcanza varios metros de diámetro, lo que las hace especialmente impresionantes. Una de las hipótesis más comunes sobre el origen de estas formaciones inusuales es un fenómeno natural relacionado con procesos geológicos. Los investigadores creen que las esferas pudieron haberse formado como resultado de los llamados procesos de concreción. Esto ocurre cuando las partículas minerales, al precipitarse del agua, comienzan a concentrarse alrededor de un núcleo sólido, como un resto orgánico o una partícula de piedra. Con el tiempo, estas formaciones aumentan de tamaño, adquiriendo una forma casi esférica perfecta. También existe la teoría de que las esferas están relacionadas con la actividad tectónica. Durante las fracturas en la corteza terrestre se liberan cargas eléctricas que pueden contribuir a la formación de objetos esféricos en las capas de rocas sedimentarias. Algunos científicos proponen la hipótesis de un origen biogénico para las esferas. Ellos suponen que su núcleo pudo haber sido colonias de microorganismos antiguos o plancton que existieron hace millones de años en cuerpos de agua cálidos. Cuando las aguas retrocedieron, las esferas quedaron en la superficie, donde la erosión posterior les dio su aspecto final. Visualmente, el Valle de las Esferas recuerda escenas de películas de ciencia ficción. Estos gigantes de piedra, rodeados por la naturaleza agreste de Mangistau, crean una atmósfera casi de otro mundo, atrayente por su misterio.
Bajorrelieves de Nuku Hiva. En la isla de Nuku Hiva, que forma parte del archipiélago de las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa, los arqueólogos se sorprenden por las misteriosas estatuas. Los bajorrelieves y esculturas representan criaturas extrañas que recuerdan a los alienígenas grises. Sus cuerpos son humanos, pero sus cabezas parecen de reptiles, con enormes ojos redondos y bocas situadas muy abajo. Se desconoce quién creó estas estatuas y para qué. Los actuales habitantes de la isla Atlántida no saben nada sobre el origen de las esculturas y creen que representan al antiguo dios Onu, quien según sus creencias creó el mundo. Cuando los europeos descubrieron la isla en el siglo XVI, estaba habitada por salvajes recolectores, famosos por el canibalismo. Sin embargo, se ha perdido la conexión entre los actuales habitantes y quienes crearon las enigmáticas estatuas. Los arqueólogos suponen que estas esculturas tienen al menos 100 a 150.000 años. Algunos creen que representan sacerdotes con máscaras rituales, pero esas máscaras parecen demasiado inusuales como para ser simplemente parte de una cultura terrenal. Los partidarios de la teoría de la conspiración están convencidos de que en Nuku Hiva alguna vez vivió una colonia de extraterrestres. Según ellos, las estatuas representan híbridos de humanos y extraterrestres, y las propias esculturas son el rastro de antiguos experimentos. La destrucción sobrenatural de Mohenjo-Daro. En 1922, un oficial del Servicio Arqueológico de la India, junto con un monje budista, fue a una zona que resultó ser un monumento religioso. En lugar de montículos de barro y piedras en el lugar de Sindh, en el territorio actual de Pakistán, se descubrió una ciudad entera de la Edad de Bronce con una red de calles, un sistema de drenaje y baños con descarga de agua. La ciudad era parte de la civilización Harappa, que alcanzó su apogeo hace 5.000 años y dejó de existir alrededor del año 1900 antes de nuestra era. El Montículo de los Muertos es el legado de una de las civilizaciones más antiguas. Los habitantes de Mohenjo-Daro no eran inferiores a los de Egipto y la antigua Mesopotamia. En algún momento, esta región estuvo habitada por unas 30 a 35.000 personas, pero los arqueólogos solo han logrado encontrar 43 esqueletos que se han conservado hasta nuestros días. La desaparición de la ciudad fue misteriosa, pero en 1977 un investigador británico descubrió pruebas que indican que la causa fue una fuerte explosión. Las piedras fundidas y los esqueletos calcinados permiten suponer que los habitantes de Mohenjo-Daro murieron instantáneamente. En 2014, un doctor en mineralogía realizó una serie de análisis y pruebas, lo que permite afirmar la existencia de vínculos entre la civilización árabe y los extraterrestres. Esto lo indica no solo el alto nivel de desarrollo de los habitantes locales, sino también el hecho de que se quemaron a una temperatura de varios miles de grados. Aquí no hay volcanes y no existían tecnologías que permitieran alcanzar esas temperaturas. El incidente de Kegums. Esta foto, a menudo llamada el incidente de Kegums, supuestamente muestra el lugar de un presunto accidente de un objeto volador no identificado en el bosque, que según los rumores, ocurrió en la Unión Soviética en la década de 1960. Según las teorías populares, este incidente fue estrictamente clasificado y el área alrededor del hallazgo fue inmediatamente acordonada por los militares. Se dice que el objeto es un disco metálico de aproximadamente 10 metros de diámetro con una superficie lisa, cubierto de extraños símbolos que recuerdan a jeroglíficos. Los testigos locales, a quienes ahora es casi imposible encontrar, afirmaban que en el lugar del accidente no solo se observaron extraños restos, sino también restos corporales que describieron como humanoides, pero no humanos. En el contexto de la Guerra Fría, este tipo de sucesos se ocultaban cuidadosamente para evitar el pánico masivo o la filtración de información sobre supuestas tecnologías que podrían dar ventaja en la carrera armamentista. Los partidarios de la teoría de la conspiración afirman que la tecnología recuperada tras el accidente pudo haber sido estudiada y utilizada parcialmente en desarrollos militares posteriores. Lo que hace que esta historia sea aún más misteriosa es la coincidencia con otros casos de supuestos accidentes de ovnis, como el de Roswell en Estados Unidos. Esto ha dado lugar a la hipótesis de que tales eventos son parte de una interacción global de los gobiernos con civilizaciones extraterrestres, donde cada parte intenta descifrar los secretos de las tecnologías de los visitantes. La veracidad del incidente sigue siendo cuestionable, pero las fotografías y descripciones continúan atrayendo la atención de quienes buscan pruebas de la presencia extraterrestre en la Tierra. Cuerpos de seres extraterrestres. Las ideas sobre la apariencia de los extraterrestres son variadas. Algunos creen que se parecen a los humanos, pero con diferencias. Otro color de piel o elementos del genoma que recuerdan a reptiles o plantas. Estas imágenes se encuentran a menudo en la literatura y el cine. Por ejemplo, en las películas de Guardianes de la Galaxia, los extraterrestres son representados como humanoides peludos o parecidos a árboles. Rocket Raccoon y Groot, cubierto de corteza,
se convirtieron en la encarnación de esta idea. Otros investigadores y escritores creen que no tiene sentido formar una idea sobre la vida extraterrestre basándose en la evolución terrestre. El escritor polaco Stanisław Lem, en su novela Solaris, creó un enfoque diferente. Su inteligencia extraterrestre se presenta como un océano capaz de interactuar con las personas a través de sus recuerdos, brindándoles la oportunidad de corregir el pasado. Esto se convirtió en una respuesta filosófica al antropocentrismo en la representación de los extraterrestres. También existen versiones más siniestras. Algunos creen que las formas de vida extraterrestre pueden ser parásitos que utilizan el cuerpo humano como su hábitat. Una imagen similar fue representada en la película Venom, donde un simbionte extraterrestre utilizaba a una persona como huésped. No hace mucho, el ufólogo mexicano Jaime Maussan presentó restos que, según él, pertenecen a antiguos extraterrestres. Estas criaturas humanoides tienen extremidades con 3 dedos, carecen de dientes y presentan características físicas inusuales. En un análisis de rayos X se encontraron metales raros en sus cuerpos, como cadmio y osmio, que hoy en día se utilizan en sistemas satelitales. En una de las momias se encontró una formación similar a un huevo, lo que despertó aún más el interés de los aficionados a los misterios. Sin embargo, los científicos son escépticos ante estas afirmaciones. Anteriormente, en 2017, Maussan ya había presentado hallazgos que resultaron ser restos de niños antiguos, y no de extraterrestres. Para confirmar o refutar la veracidad de las nuevas afirmaciones, se requerirá una investigación seria. Hasta entonces, el descubrimiento sigue siendo motivo de debate entre los ufólogos y la comunidad científica. Diploma militar de bronce. En la antigua ciudad de Pere, ubicada en la provincia de Adiyaman, al sureste de Turquía, los arqueólogos descubrieron un hallazgo único, un diploma militar de bronce de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Pere, una de las 5 ciudades más grandes del reino de Comagena, mantuvo su importancia incluso durante el período romano. Las excavaciones en esta antigua ciudad comenzaron en 2001 y continúan con algunas interrupciones. Durante los trabajos se descubrieron una fuente romana, grandes bloques de piedra, acueductos y estructuras arquitectónicas. Recientemente, en la etapa final de las excavaciones, se encontró una placa de bronce con una inscripción en latín, que resultó ser un diploma militar fechado en el año 123 después de Cristo durante el reinado del emperador Adriano. La traducción del texto realizada por el profesor Mustafa Hamdi Sayar confirmó que el diploma encontrado pertenecía a un soldado llamado Kaltzili Anticus, quien sirvió en Siria durante 20 años. Por su servicio, recibió la ciudadanía romana y el derecho a casarse. Estos diplomas se emitían en masa, alrededor de 100.000 ejemplares. Sin embargo, la mayoría de ellos fue fundida y hasta nuestros días solo se han conservado alrededor de 800. De estos, más de 650 ya han sido estudiados. El diploma encontrado se convirtió en una adición importante a esta rara colección. Cráneos de extraterrestres. Hace algunos años, los medios estadounidenses y europeos estallaron con la sensacional noticia del hallazgo de cráneos de extraterrestres en una de las cuevas de Rusia. Estos extraños cráneos, que exteriormente parecen algo claramente no humano, provocaron muchas discusiones. Muchos suponían que podrían haber pertenecido a extraterrestres o a criaturas desconocidas para la ciencia. Sin embargo, pronto los periodistas afirmaron que toda la historia era una broma y rápidamente desapareció de los titulares de noticias. Estos cráneos tal vez podrían haber sido parte de un antiguo ritual o simplemente restos modificados de animales, cuyos huesos adquirieron formas inusuales. Pero no deja de ser interesante imaginar lo que sintió la persona que los descubrió por primera vez en una cueva oscura y fría. Es muy diferente verlos en una fotografía, y es algo completamente distinto sostener en las manos ese artefacto misterioso que provoca una sensación de miedo y curiosidad al mismo tiempo. Aunque este hallazgo resultó ser una mistificación, sigue siendo un recordatorio interesante de cómo los mitos y los hechos pueden entrelazarse, creando historias sorprendentes. El mayor misterio del mundo. Cerca de las costas de la isla japonesa de Yonaguni se han descubierto ruinas submarinas de una antigua ciudad, cuya antigüedad se estima en 10.000 años. Este complejo, que recuerda a una pirámide, un castillo, templos y un arco y un estadio, está interconectado por caminos. En 2007, el biólogo marino Masaki Kimura describió la estructura principal como una pirámide escalonada monolítica de 25 metros de altura. Él suponía que las estructuras fueron construidas por el pueblo Yomon, que vivió en estas islas hace 14.000 años. Sin embargo, el profesor Robert Schoch, de la Universidad de Boston, expresó la opinión de que el monumento de Yonaguni es una formación geológica natural. Han pasado 37 años desde el primer descubrimiento de la Atlántida japonesa en 1986, pero su origen sigue envuelto en misterio. Kimura propuso la teoría de que esto era parte del continente Mu, perdido debido a una catástrofe. También encontró una imagen de piedra, incluyendo una esfinge submarina. El sismólogo Toro Ouchi de la Universidad de Kobe
apoyó la hipótesis de Kimura, rechazando las suposiciones sobre el origen natural de las estructuras. Sin embargo, el profesor Shou mantiene su opinión, afirmando que la estructura no es artificial y que sus características son el resultado de procesos naturales. Así, las profundidades marinas cerca de Yonaguni siguen guardando el misterio de estas sorprendentes construcciones, permaneciendo como tema de debate e investigación para los científicos. Los discos de Volgogrado. En la cordillera Medveditskaya, en la región de Volgogrado en Rusia, conocida por sus zonas anómalas, se descubrieron misteriosos discos de piedra. El hallazgo consistía en 6 grandes objetos circulares, el más grande de los cuales alcanza los 4 metros de diámetro. Los investigadores afirman que la estructura de los discos es sorprendente. Su composición incluye wolframio, metales refractarios raros que se utilizan en la industria moderna y en tecnologías espaciales. Los ufólogos han sugerido que estos extraños objetos podrían ser restos de antiguas naves espaciales que cayeron a la Tierra hace miles de años y con el tiempo se convirtieron en piedra. Hallazgos similares que recuerdan a platillos voladores solo alimentan las teorías sobre antiguos extraterrestres que visitaron nuestro planeta. Una hipótesis alternativa explica el origen de los discos por procesos naturales de erosión y concreción. Los geólogos creen que las formaciones de piedra pudieron haberse originado debido a la alta presión y la sedimentación de minerales durante millones de años. Sin embargo, la forma perfectamente redonda y la presencia de wolframio siguen siendo inexplicables hasta ahora. Nave espacial en Turquía. En Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, se encuentra uno de los monumentos arqueológicos más enigmáticos del mundo, Göbekli Tepe. Este complejo, cuya antigüedad supera los 12.000 años, consiste en enormes estructuras de piedra dispuestas en círculos. Göbekli Tepe es considerado el complejo de templos más antiguo conocido en la Tierra. Los megalitos, de hasta 6 metros de altura y que pesan varias toneladas, impresionan por su precisión y maestría en el trabajo de la piedra. Las losas de piedra están decoradas con tallados que representan animales y símbolos abstractos. Este nivel de arte e ingeniería genera muchas preguntas sobre cómo las personas antiguas pudieron crear estructuras tan complejas sin tecnologías modernas. Los investigadores sugieren que la construcción de Göbekli Tepe podría estar relacionada con tecnologías extraterrestres. Estas hipótesis se basan en la precisión inusual y la escala del complejo, que según algunos, solo podrían haberse logrado con la ayuda de tecnologías avanzadas, posiblemente transmitidas por civilizaciones extraterrestres. Göbekli Tepe sigue atrayendo la atención de científicos y entusiastas de todo el mundo, alimentando el interés por los antiguos misterios y los posibles contactos con seres extraterrestres. Arte y reliquias con rasgos cósmicos. A lo largo de los siglos, la humanidad ha creado arte y reliquias que a veces representan figuras con rasgos cósmicos inusuales. Estas imágenes se han convertido en tema de discusión de teorías relacionadas con la posibilidad de contacto con civilizaciones extraterrestres. Uno de los ejemplos más conocidos son las antiguas imágenes en los Vedas indios, donde se describen máquinas voladoras conocidas como vimanas. Aunque la mayoría de los investigadores considera que son representaciones mitológicas o simbólicas, algunos afirman que esto es prueba de tecnologías antiguas o incluso de intervención extraterrestre. En numerosas culturas antiguas, desde Egipto hasta América Central, se han encontrado estatuas y relieves que muestran figuras con tocados inusuales, parecidos a cascos o con otros atributos cósmicos. Estas imágenes a menudo se asocian con bibliotecas, dioses o grandes gobernantes que supuestamente podían descender del cielo. Otro ejemplo es el arte de los antiguos sumerios. Algunas de estas imágenes representan seres que, según afirman algunos teóricos, podrían ser interpretados como extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos e historiadores del arte sostienen que estas imágenes son el resultado de creencias religiosas, mitología o arte simbólico, y no pruebas de contacto con civilizaciones extraterrestres. Cualquiera que sea el verdadero significado de estas imágenes, sirven como un recordatorio de la riqueza y profundidad de la imaginación humana y de nuestro deseo de comprender e interpretar lo desconocido que nos rodea. La misteriosa desaparición de un asentamiento inuit. En noviembre de 1930, un cazador llamado Joe Lavelle, conocido entre las tribus locales de los inuit, se dirigió a un pequeño pueblo pesquero en la orilla del lago Anjikuni, en el norte de Canadá. El pueblo era conocido por su hospitalidad y Lavelle esperaba pasar la noche allí, calentarse y convivir con los habitantes locales. Sin embargo, para su sorpresa, encontró el pueblo completamente vacío. Todas las viviendas estaban en su lugar. En las casas quedaban pertenencias personales, herramientas de trabajo e incluso comida preparada. Pero no había gente por ningún lado. Lo que más aterrorizó al cazador fueron los perros de trineo locales abandonados atados,
yacían muertos de hambre. Esto era especialmente aterrador, ya que los Inuit siempre trataban a sus perros con gran respeto, porque eran indispensables para sobrevivir en el clima severo. En el pueblo no había señales de lucha, saqueo ni desastres naturales. Todo parecía como si la gente hubiera desaparecido de un momento a otro. Lo más místico de esta historia es la desaparición de los cuerpos de las tumbas. En el cementerio local, todas las sepulturas habían sido abiertas y los restos de los difuntos desaparecieron. Joe Lavelle acudió a la policía y pronto comenzaron las operaciones de búsqueda. Sin embargo, no se logró encontrar ni los cuerpos ni rastros de las personas desaparecidas. La historia se hizo pública y comenzaron las conjeturas y rumores. Los habitantes locales afirmaron que poco antes de la desaparición del pueblo, vieron luces extrañas y brillantes en el cielo que flotaban sobre el lago. Estos reportes generaron muchas teorías, incluyendo la intervención de fuerzas extraterrestres. También existe la suposición de una migración masiva de los habitantes, posiblemente debido a la falta de recursos o al impacto de una misteriosa epidemia. Sin embargo, no se encontraron rastros de un éxodo masivo. Algunos relacionan este caso con los mitos de los Inuit sobre los espíritus Tunit, un antiguo pueblo que, según las leyendas, podía llevarse a las personas al mundo de los espíritus. Algunas otras explicaciones incluyen fenómenos atmosféricos misteriosos o incluso portales en el tiempo. Casi 100 años después, la desaparición de los Inuit del pueblo de Anjikuni sigue siendo uno de los misterios más extraños e inexplicables en la historia de Canadá, que aún hoy intriga a investigadores y aficionados a lo místico. La fotografía más clara de un ovni. El 4 de septiembre de 1971, en las tierras altas del norte de Costa Rica, el fotógrafo Sergio Loaizo realizaba una toma aérea del lago Canadá para el Instituto Nacional de Geografía. Usando una cámara cartográfica especial que tomaba fotos a intervalos de 13 segundos, él realizaba su trabajo sin sospechar que una de las tomas se volvería única. Al regresar al laboratorio, Sergio revisó las fotos y notó en una de ellas un misterioso objeto metálico redondo, ubicado en la parte derecha de la fotografía. Es notable que el objeto, que parecía un platillo volador, no fue encontrado ni en las fotos anteriores ni en las siguientes. Durante algún tiempo, el Instituto Nacional de Geografía intentó ocultar el hallazgo, prohibiendo a Sergio y a sus colegas hablar sobre el incidente. El objeto volador metálico, con un diámetro de más de 18 metros, se mantuvo en estricto secreto. Pero en 1979, la fotografía apareció en un periódico argentino y fue analizada por expertos. Poco después, Costa Rica declaró la foto como una confirmación oficial de la existencia de ovnis. A pesar de años de estudio y debates entre los investigadores en este campo, nadie ha podido decir qué es ese objeto. Los escépticos sugirieron que el objeto en la parte derecha de la fotografía es algún tipo de escombro o mancha que apareció en la película durante el proceso de revelado. En 2021, un amigo de la familia logró obtener el original de la fotografía para escanearla utilizando tecnologías modernas. Esto permitió digitalizar la imagen, haciéndola más nítida y detallada. Gracias a esto, los escépticos pudieron ver el objeto en forma de platillo con una resolución más alta. La imagen actualizada permitió descartar varias suposiciones y teorías banales, ya que no era una mancha ni una astilla en el vidrio de la cámara fotográfica. Entonces, ¿qué era? Compartan sus suposiciones en los comentarios. La sábana santa de Turín y su relación con los ovnis. Esta misteriosa reliquia cristiana despierta interés no solo entre las comunidades religiosas, sino también entre los investigadores de lo paranormal y los ufólogos. Esta tela de lino de 4 metros contiene la impresión de un cuerpo humano, supuestamente crucificado, que según la tradición está relacionada con Jesucristo. La reliquia se guarda en la Catedral de Turín y genera interminables debates sobre su autenticidad. Desde el punto de vista científico, el análisis de radiocarbono indica que es de origen medieval, pero existe una teoría que la relaciona con una intervención divina o incluso extraterrestre. Es difícil explicar la singularidad de la imagen en la sábana santa. No fue pintada con un pincel, sino que parece una impresión, similar a un negativo fotográfico, lo cual es increíble para la tecnología de esa época. La relación con los ovnis y las teorías extraterrestres surge debido a la hipótesis de que la sábana santa podría ser producto de una tecnología altamente desarrollada. Los ufólogos afirman que el proceso de creación de esta impresión podría estar relacionado con la emisión de una poderosa energía o un pulso de luz similar a las tecnologías láser modernas. Algunos creen que la resurrección de Jesús, acompañada de un fenómeno milagroso, pudo haber sido resultado de la intervención de civilizaciones extraterrestres que transmitieron su conocimiento a la humanidad. Sin embargo, todo esto no son más que teorías. Peligros y misterios místicos. Las personas que cuentan sus encuentros con ovnis se enfrentan a varios peligros.
Una de las principales amenazas es la condena social. A los testigos a menudo se les ridiculiza y no se les toma en serio, lo que puede afectar negativamente su vida personal y profesional. Además, existen riesgos más graves, incluyendo presión psicológica, amenazas e incluso peligro físico, especialmente si sus testimonios involucran programas gubernamentales secretos o instalaciones militares. Existen varios ejemplos de muertes misteriosas de investigadores de ovnis. Por ejemplo, James McDonald, un científico e investigador de ovnis muy conocido, supuestamente se suicidó en 1971 después de una serie de eventos misteriosos y amenazas. Morris Jessup, autor del libro Caso para los ovnis, también murió en circunstancias sospechosas en 1959, lo que generó sospechas sobre una posible intervención externa. Existen programas para proteger a testigos e investigadores de ovnis. Algunas organizaciones ofrecen apoyo legal y asesoría en temas de seguridad. Existen muchas teorías sobre la relación entre las muertes de los investigadores de ovnis y su trabajo. Algunos sugieren que los gobiernos u organizaciones secretas eliminan a personas que poseen conocimientos peligrosos o que revelan información secreta. Otros creen que estas muertes pueden ser resultado de la presión psicológica y el estrés relacionados con el estudio y la divulgación de estos datos. Fragmento de un dispositivo de granito. Un artefacto de granito de Japón con patrones enigmáticos sigue generando muchas discusiones entre científicos e investigadores. Esta piedra fue encontrada cerca de antiguas construcciones, desconcertando por su forma inusual y la precisión de su fabricación. En su superficie se pueden ver numerosas hendiduras y líneas que se unen en un patrón complejo, cuyo significado sigue siendo desconocido. La versión oficial sugiere que la piedra pudo haber sido parte de un elemento decorativo de un palacio o templo. Sin embargo, esta hipótesis genera dudas considerando la precisión y simetría de los patrones. El granito es un material extremadamente duro y para trabajarlo se requieren herramientas complejas que difícilmente estaban al alcance de los antiguos artesanos. Aún más preguntas surgen sobre la tecnología utilizada para crear cavidades tan uniformes y profundas en un material tan difícil de trabajar. El misterio se intensifica con las suposiciones de que el artefacto encontrado podría ser solo un fragmento de una estructura más grande. Si logramos restaurar su apariencia original, tal vez podamos adivinar su propósito oculto. Algunas teorías alternativas vinculan el artefacto con tecnologías antiguas que se perdieron o fueron traídas por una civilización más avanzada, posiblemente incluso de origen extraterrestre. Los elementos hábilmente elaborados en el granito podrían haber sido parte de algún mecanismo, un dispositivo para recolectar o concentrar energía. Este hallazgo nos recuerda cuántos misterios guarda nuestra historia y abre espacio para la imaginación y nuevas investigaciones. El enigma de los discos. Dropa. Los discos, en 1938, en una zona remota de China, en la ciudad de Bayan Karaula, los arqueólogos descubrieron artefactos sorprendentes. Los discos Dropa. Estos discos, hechos de granito, tienen un diámetro de aproximadamente 30 centímetros y un grosor de alrededor de 1 centímetro. Llamaron la atención de los científicos por su apariencia inusual. Cada disco tiene orificios centrales y ranuras en espiral talladas que recuerdan a las pistas para reproducir sonido. Es decir, se parecen a discos de vinilo y posiblemente contienen los sonidos de seres humanos de la antigüedad, de la naturaleza o incluso algo extraterrestre. Lo más intrigante es que las ranuras en los discos contienen símbolos microscópicos que recuerdan a jeroglíficos. Los investigadores afirman que estos símbolos podrían ser una forma de escritura antigua codificada en los patrones en espiral. Las traducciones realizadas por algunos científicos sugieren que los discos podrían contar la historia de una civilización antigua conocida como Dropa, que pudo haber tenido contacto con seres extraterrestres. Según la leyenda, la tribu Dropa llegó a la Tierra hace unos 12.000 años desde una estrella lejana, pero lamentablemente no quedó prácticamente ningún artefacto de ellos excepto estos discos. Los discos Dropa siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos, generando muchas preguntas sobre posibles contactos entre los antiguos humanos y extraterrestres. Vida en el satélite de Saturno. Ahora pasemos al espacio. Mientras los astronautas de la nave Boeing Starliner, Butch Wilmore y Suni Williams siguen esperando con tristeza su regreso a la Tierra en febrero, la NASA se prepara activamente para futuras misiones. En 2028 está previsto el lanzamiento de la nave Dragonfly hacia Titán, el satélite de Saturno, que según los científicos podría ocultar secretos increíbles. Se espera que Dragonfly llegue a Titán en 2034. Investigaciones recientes han demostrado que bajo la gruesa capa de hielo de Titán podría haber un océano cálido, lo que crea condiciones para el surgimiento de la vida. Además, bajo el hielo de hasta 10 kilómetros de grosor,
Posiblemente se ocultan una atmósfera, ríos y mares, probablemente compuestos de hidrocarburos como el metano y el etano. Dragonfly será un paso importante en la exploración de océanos extraterrestres y en la búsqueda de vida alienígena fuera de la Tierra. Artefactos de Hongshan. La civilización Hongshan es una de las culturas más enigmáticas del antiguo Egipto, que existió hace unos 6 a 7.000 años. Dejó tras de sí extraños artefactos de jade que representan humanoides con cabezas en forma de gota y ojos enormes. Algunas de las figurillas recuerdan a criaturas montadas en motos acuáticas o incluso en aparatos voladores. Estas imágenes no encajan en la idea habitual de las culturas antiguas y hacen pensar a quién o qué intentaban retratar los artesanos de Hongshan. A esta misma cultura también se atribuyen las cuevas únicas de Huangshan, descubiertas en 1999. Estas cuevas hechas por el hombre impresionan por su tamaño y complejidad. En el interior se pueden ver piscinas, puentes sobre ríos, escaleras y pasadizos, ¿no? La superficie de la cueva más grande es de 12.600 metros cuadrados, pero el verdadero misterio son las huellas que quedaron en las paredes. Se parecen a los mecanismos modernos para excavar túneles, aunque se cree que tecnologías de ese nivel no podían existir hace miles de años. Además, sigue siendo un misterio a dónde desaparecieron los enormes volúmenes de roca extraída. Los científicos aún no han encontrado rastros de su uso. Algunos investigadores suponen que las cuevas y los artefactos de jade son evidencia de contacto con una civilización más avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. Descubrieron la patria de los extraterrestres. Los científicos creen que en el exoplaneta LHS 1140b posiblemente exista una atmósfera apta para respirar y un océano de agua líquida. Este planeta fue descubierto en 2014, sin embargo, nuevas investigaciones han revelado muchos secretos. A LHS 1140b, debido a su apariencia inusual, la llaman el planeta Ojo. Se encuentra a 48 años luz de la Tierra en la constelación de Cetus y pesa 7 veces más que nuestro planeta. Las investigaciones con el telescopio de la NASA confirmaron la presencia de agua y una atmósfera rica en nitrógeno, similar a la de la Tierra. Sin embargo, el Sol local es una estrella diminuta, de apenas 1/5 parte del tamaño de nuestro Sol. Emite energía principalmente en las regiones roja e infrarroja del espectro, por lo que probablemente en el planeta reina la penumbra. Si hay vegetación allí, lo más probable es que sea de color negro para absorber la mayor cantidad de luz posible. Investigaciones recientes han demostrado que el planeta podría ser un mini Neptuno compuesto de gas o una megatierra cubierta de agua. Los científicos tienden a pensar que este planeta es un mundo acuático con un núcleo rocoso. También se supone que tiene una atmósfera densa y un clima estable. El astrónomo Ryan McDonald de la Universidad de Michigan señaló que es la primera vez que vemos indicios de una atmósfera en un planeta rocoso apto para la vida. Es posible que hayamos encontrado pruebas de la presencia de aire allí. El misterio de Arkaim. Arkaim, a menudo llamado el Stonehenge ruso, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Rusia. Ubicado en las estepas de los Urales del Sur, este complejo megalítico impresiona por su tamaño y precisión en el diseño, lo que lo hace similar al famoso Stonehenge en el Reino Unido, tanto por sus funciones astronómicas como por sus características geográficas. Arkaim es una fortaleza circular con 2 anillos concéntricos de muros y calles que conectan las viviendas, las cuales fueron construidas teniendo en cuenta los conocimientos astronómicos de los antiguos. Las investigaciones han demostrado que los edificios en Arkaim fueron construidos de tal manera que permitían observar 18 eventos astronómicos, incluyendo los solsticios y los equinoccios. Esto demuestra el alto nivel de conocimientos astronómicos de los pueblos que habitaban en esta región en la Edad de Bronce. Arkaim no solo atrae a los arqueólogos, sino que también es objeto de interés para los investigadores de fenómenos anómalos. En la zona del complejo se registran anomalías magnéticas inusuales, que a veces afectan el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Estas anomalías, así como una serie de otros fenómenos inexplicables, generan diversas teorías, incluyendo la suposición de que Arkaim pudo haber sido utilizado o incluso creado por civilizaciones extraterrestres. Además, la arquitectura única y el complejo sistema de abastecimiento de agua son testimonio del alto nivel de organización social y destreza ingenieril de sus constructores. Estas cualidades hacen de Arkaim uno de los monumentos clave de la Edad de Bronce en Eurasia. La Puerta del Sol son uno de los artefactos más enigmáticos de la antigua ciudad de Tiahuanaco en Bolivia, ubicada cerca del sagrado lago Titicaca. Este macizo arco de piedra, tallado en un solo bloque de andesita,
pesa alrededor de 10 toneladas y se presume que data del primer milenio de nuestra era. A pesar de su estado ruinoso, las puertas del Sol siguen sorprendiendo a los investigadores y atrayendo a quienes apoyan teorías sobre la influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas. Lo más sorprendente son los patrones tallados y las imágenes en el arco. En el centro se encuentra una deidad misteriosa con rayos alrededor de la cabeza que recuerdan a un dios solar o a una entidad que vino del cielo. Algunos investigadores afirman que los patrones a su alrededor representan un calendario complejo y que los símbolos en los paneles pueden contener información codificada sobre fenómenos astronómicos o mapas estelares. La conexión con los ovnis se refuerza por las leyendas de los pueblos locales, quienes afirman que sus antepasados se comunicaban con dioses que descendieron del cielo. Algunos ufólogos ven en la simbología de la Puerta del Sol imágenes de naves espaciales o tecnologías. Además, la misteriosa precisión con la que se crearon las puertas, su resistencia al tiempo y la erosión, así como la imposibilidad de explicar su función, apuntan a la intervención de una inteligencia extraterrestre. La estatuilla del Cuatro Ojos. Esta misteriosa estatuilla, conocida como el Cuatro Ojos, fue encontrada en el territorio de la actual Serbia. La antigüedad del artefacto se estima en más de 7000 años, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más antiguos relacionados con la cultura balcánica anterior a la escritura. La estatuilla representa a un humanoide con 4 ojos o posiblemente con elementos que recuerdan a una máscara. Existe la hipótesis de que estos 4 ojos en realidad forman parte de una máscara o tocado, y que la estatuilla podría no representar a un ser real, sino a una criatura mítica o divina venerada en la sociedad de aquella época. Incluso hay una suposición audaz de que esto podría ser algo que recuerde a un traje espacial, insinuando un posible contacto con algo extraterrestre, aunque por supuesto esto sigue siendo parte de la fantasía. Se sabe poco sobre el propósito de la estatuilla. Es posible que se haya utilizado en rituales o que haya sido un símbolo de un protector o un guardián. Este artefacto deja más preguntas que respuestas y sigue generando debates entre arqueólogos y aficionados a los misterios. La figura de 4 ojos es uno de esos raros artefactos que no solo nos revelan fragmentos del pasado, sino que también estimulan nuestra imaginación. La piedra rúnica de Kensington es uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos de Estados Unidos. En 1898, el granjero Olaf Oman descubrió una losa rectangular de piedra sedimentaria en el estado de Minnesota. En la superficie de la piedra están grabados símbolos rúnicos que describen una expedición de escandinavos en territorio de América del Norte en 1362, 130 años antes del viaje de Cristóbal Colón. El texto en la piedra habla de un grupo de 30 exploradores noruegos y suecos que supuestamente avanzaban hacia el interior del continente hasta que parte de ellos fue asesinada. El contenido de las inscripciones rúnicas genera muchas controversias entre historiadores y lingüistas. Algunos consideran que la piedra es una falsificación del siglo XIX, mientras que otros la ven como una prueba de la temprana presencia escandinava en América. La relación con los ovnis y un pasado extraterrestre surge debido a las preguntas sobre el origen de la tecnología que permitió tallar símbolos rúnicos tan precisos en una piedra tan dura, y también sobre el conocimiento que tenían los escandinavos acerca del continente. Los ufólogos afirman que los mitos escandinavos sobre dioses que vinieron del cielo y trajeron luz y conocimiento se relacionan con teorías sobre el contacto de civilizaciones antiguas con inteligencia extraterrestre. Es posible que los vikingos que navegaban por mares y tierras desconocidas hayan tenido contacto con extraterrestres o recibido pistas para sus expediciones. Gracias por ver este video hasta el final y espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Más adelante les esperan historias aún más interesantes y emocionantes. Hasta luego a todos.